Ya, bien jóvenes. Eh, la idea de este video es para darles un poco de atención con respecto al taller que les voy a enviar. Es un taller súper corto, no los voy a estresar, pero tiene que relaciona a lo que hemos visto en las últimas clases. Es decir, con el tema de estado resultado de costeo variable y el punto de equilibrio. Nada más que eso. ¿Ya? Pero esto también les va a servir, lo que les decía que les va a servir para la próxima solemne, para hacer los ejercicios de la próxima solemne. Entonces, si siguen la pauta y obviamente hacen lo mismo, se van a dar cuenta que en el Excel que les estoy mostrando en este minuto, ¿ya? Les va a servir, obviamente, no se los voy a juntar, ustedes háganlo, pero digamos, les va a servir de pauta para poder hacer listo, tener listo, por ejemplo, estos formatos. ¿Ya? Entonces, ¿de qué se trata? Por ejemplo, aquí yo tengo un ejemplo. Aquí tengo los grupos formados ya de los ejercicios que yo les voy a pedir. Un ejemplo de hacer un estado de resultado, ¿cierto? Con alguna información que ya tenemos de finalización de año. ¿Ya? El ejercicio dice así: el 1 de enero del 2019, ¿cierto? Un grupo de amigos formó una fábrica de helados, ¿cierto? Con los siguientes datos. ¿Ya? ¿Cuál es la idea? Con los datos. Entonces nosotros tenemos que ir detectando, según lo aprendido en clase, ¿cierto? Cada concepto, ¿cierto? Con su nomenclatura para ir obviamente entendiendo cómo es el ejercicio. Ya, entonces vayamos colocando inmediatamente, ¿cierto? Y chequeando cada dato. Cuando hablamos de produjo 600 helados, ¿cierto? Que es la cantidad de producción. Entonces nosotros la vamos a ir, voy a achicar un poquito acá para que nosotros no... Producción, ¿ya? Tenemos esa cantidad. Es el primer dato que nosotros tenemos en este minuto, ¿ya? Segundo dato, ¿ya? Dice que vendió 400 unidades, ¿cierto? Y ya tenemos el precio de cada unidad. ¿Ya? Si tenemos el precio, ese es el precio de venta. ¿Ya? Por lo tanto, lo que hacemos, ¿cierto? Es que en la venta ya tenemos el precio unitario de venta y obviamente el precio total de venta, que viene siendo la multiplicación entre el precio unitario y la cantidad vendida. Por lo tanto, esta cantidad son los ingresos totales que nosotros tenemos como venta. ¿Ya? Segundo cosa. Dice, el costo variable unitario de materia prima y otros costos asociados a cada unidad fue de 4 pesos. ¿Ya? Entonces, ojo con lo que dice acá. Dice, el costo variable unitario de producción. Producción, hemos visto costos variables, ¿cierto? Que también hay costos variables de comercialización. No se olviden que el enfoqueo, el estado de resultado en un enfoque variable, ¿cierto? Por un tema de toma de decisiones, ¿cierto? Permanecen los costos variables en el costo de venta. Eso es como dato único. ¿Ya? Entonces el costo variable de producción es de 4 pesos y el costo variable de unidad vendida, de comercialización, ojo con eso, es de 2 pesos. Por lo tanto tenemos un costo total variable de 6 pesos. Y lo anotamos acá. 4, ¿cierto? Y 2 pesos nos sumas un costo total, ¿cierto? De 6 pesos. ¿Ya? Tenemos estos costos. ¿Ya? Un costo, un dato aparte, este es el dato de producción, ¿ya? Pero los costeos de hacer todo lo que nosotros hicimos, ¿cierto? Es este. ¿Ya? Además nos dice que no había stock, productos del comienzo, ¿cierto? Para no entorpecer el ejercicio. Los costos fijos de producción, ojo, es decir, del volumen de producción, ascendieron a 800 pesos. ¿Ya? Dice que incluye 50 pesos de depreciación de máquina, ¿ya? Eso es en cuanto a los costos fijos de producción. Y los costos fijos de administración fueron 200 pesos. ¿Ok? Entonces lo que tenemos que hacer, obviamente cuando nos menciona, y lo hemos dicho hasta el cansancio, ¿cierto? Que los costos variables es por la cantidad de volumen y los costos fijos permanecen estables en un periodo de tiempo, ¿ya? Los cuales son divididos para sacar un precio unitario, por ejemplo, por el costo, ¿cierto? De venta, por ejemplo, si queremos hacer un estado de resultado. Por lo tanto, ¿ya? Tenemos los costos fijos totales, ¿ya? Tenemos las ventas, ¿cierto? Tenemos toda esta información. Nos dice además el ejercicio que teníamos una depreciación de 50, ¿cierto? Y además dice que hay un impuesto a la renta de
30% sobre, obviamente, los beneficios, ¿ya? Dice también además que los datos de formación de la empresa indican que se obtuvo un préstamo de 4.000 al 5%. Esto es solamente una multiplicación 5 por 4, 200 pesos de intereses, ¿ya? Y te da información sobre los activos, ¿ya? ¿Okay? Que son 3.000 de maquinaria, ¿cierto? 5.000, perdón, 3.000 de caja, 5.000 de máquinas y terrenos por 2.000. ¿Ya? Esa información que según lo que nosotros estamos pidiendo en el taller, quizás no tiene mayor relevancia, ¿ya? Pero esto sí nos va a servir este ejercicio obviamente para otras cosas a futuro, ¿ya? Ya. Entonces, ¿qué nos dice? Confeccionar el estado de resultados para el año 2019, obviamente con el enfoque de costeo variable, ¿ya? Entonces ya tenemos toda la información acá, ¿ya? Para hacer ese estado de resultados. Lo que sí tenemos que tener en cuenta, ¿cierto? Son algunas nomenclaturas. Entonces, aquí yo dije, ordenémonos primero, ¿ya? ¿Cierto? La cantidad de venta, ¿cierto? Nosotros la interpretamos en el estado de resultados o la interpretamos, ¿cierto? Con lo aprendido, con lo que usted tiene como información en las PPT, como este símbolo, ¿cierto? Q, cantidad, ¿ya? Y el precio de venta unitario como una P minúscula, ¿cierto? Que ya sabemos que es 10. Por lo tanto, si nosotros dijéramos, ¿cierto?, cuál es el precio total de venta, serían 4.000, no lo tenemos acá, pero serían 4.000 obviamente pesos, ¿ya? El costo variable de producción, que ya lo habíamos fijado, ¿cierto?, que los interpretamos con minúscula CVP, es 4, ¿ya? Y el costo variable de comercialización es CVC, 2. Por lo tanto, el costo variable total, ¿ya?, vendría siendo, ¿cierto?, 6 pesos, que es la suma de estos dos, ¿ya? Y ahora tenemos costos totales, es decir, no sabemos a qué nivel de producción afecta, ¿ya?, o nivel de producción o nivel de venta, ¿ya? Y decimos que el costo fijo de producción es 800 y lo interpretamos, ¿cierto?, como CFP, y los costos de administración como CFA. Aquí en el Excel no me deja escribir la F mayúscula, ¿ya? No sé por qué, pero es F mayúscula, y son 200, ¿ya? También hay costos fijos totales operacionales que tienen que ver con, ojo, con el eh, con el préstamo que teníamos anteriormente, ¿cierto? Perdón, no, aquí, costos fijos financieros, ¿cierto? Que tienen que ver con el préstamo, costos fijos financieros, y esos se interpretan con CFF, ¿ya? Entonces tenemos costos fijos totales operacionales, que son los costos fijos que interpretan, o que de alguna manera interpretan, sí, bien dicho, el costo variable de producción, perdón, el costo fijo, perdón, de producción, ¿cierto?, en la operación. Es decir, son costos fijos que afectan 100% a la operación, y hay otros costos fijos financieros, ¿cierto?, que obviamente afectan después del beneficio de la operación, ¿ya? Eso lo hemos visto, lo hemos explicado en clase. Por lo tanto, el costo fijo total, ¿cierto?, si uno suma los costos fijos operacionales, 1000, ¿ya?, y más los otros costos fijos, entonces el costo fijo total viene siendo 1200, ¿ok? Entonces aquí tenemos, eso no lo sabemos todavía, hagamos el estado de resultado para sacar esta información, ¿ya? Entonces ya tenemos esta información, ¿ya?, la ordenamos, ¿ya? Por lo tanto, yo le aconsejo que usted también haga lo mismo en un Excel, porque el ejercicio así lo va a poder responder de forma inmediata, ¿ya? ¿Qué nos pide? Dijimos que confeccionar el estado de resultados con enfoque variable, teniendo ya la información. Y esto ya es más fácil, ¿cierto? Y lo hemos dicho que en el enfoque variable, ¿cierto?, están los costos variables, ¿cierto?, en el costo de ventas. Por lo tanto, la venta, ya lo sabemos, ¿cierto?, lo hemos dicho anteriormente en este ejercicio, la venta es P por Q, que eran los 10 por los 400. Esta es la venta, ¿cierto?, o contablemente se dice ingresos por ventas, ¿ya? Y el costo de venta variable, ¿cierto?, que tenemos un costo de venta variable de producción, que es el costo variable unitario de venta por la cantidad, veamos, costo variable de venta por la cantidad, y la cantidad de venta eran 400, costo variable y la cantidad. Después tenemos el costo variable y la cantidad de venta. Por lo tanto, eso forma nuestro costo de venta. Tenemos por un lado 1600
y por otro lado 800. Por lo tanto, al restar el ingreso por venta, ¿cierto? El margen de contribución o de forma, de alguna manera, para interpretar la operación, lo que realmente el beneficio de la operación, por decirlo así, ¿ya? Nos da, ¿cierto?, un margen de contribución de 1600. Ya hemos dicho, ¿cierto?, que lo que es el margen de contribución, ¿ya?, son obviamente los costos variables, ¿cierto?, menos el, el precio de venta, es decir, el precio de venta eran 10, ¿cierto?, el costo variable eran 6, la suma de los costos variables nos da un beneficio de 4. Obviamente lo sumamos al mismo precio de venta, que es lo mismo, al final la resta de esto que el cálculo de esto, ¿ya? Y ahora vienen la resta, ¿cierto?, de todos los costos fijos, como hemos visto en estado de resultados, ya sean costos fijos de producción que afectan obviamente la producción, y de administración. Los costos fijos, ¿cierto? Estos van a ser obviamente para determinar el byte, que en este caso es el beneficio antes de intereses e impuestos, y esa es su nomenclatura, lo hemos visto en clases, ¿cierto? Que estos suman, ¿cierto? Ya hemos dicho 800 y 200, ¿ya? Tanto de producción como de administración. Trasladamos, ¿cierto?, lo que nosotros habíamos detallado acá, ¿ya? Costos fijos financieros, ¿cierto? Y los trasladamos, ¿cierto?, ya sea de producción y administración acá. Nos da 1000 pesos, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto?, la resta de los 1600 y los 1000 nos da, tenemos una utilidad antes de intereses e impuestos de 600 pesos. Pero obviamente hay costos fijos financieros, los cuales sí tenemos que es un gasto obviamente financiero, que tenemos que incluir dentro, obviamente, para sacar el beneficio antes de tributación, en este orden, y para obviamente sacar esta nomenclatura, el VAT o el beneficio antes de tributación, ¿cierto? Y eso obviamente nos da 400, ¿ya? La multiplicación de los que nos va quedando en esta utilidad, ¿cierto? Tenemos que pagarle al Estado el impuesto a la renta, y dijimos que era un 30%, ¿cierto? 4 por 3, 12, 120 pesos menos. Entonces el beneficio neto, ¿cierto?, ya viene siendo 280 pesos, ¿ya? Y ahí podemos ya responder, ¿cierto?, estas preguntas, ¿ya? Entonces, ¿qué decía la pregunta? Confecciona el estado de resultados para el año 2019, y tenemos este estado de resultados, ¿ok? Ok, ¿ya? Ahora, ¿qué nos pide? El siguiente cosa, ¿cierto? Dice, determinar las unidades para vender, ¿cierto? Para estar en equilibrio total, ¿ya? Es el resultado, ¿cierto?, o el beneficio neto igual a cero, ¿ya? Cuántas unidades es lo que tenemos que vender, ¿cierto? Y cuánta plata en pesos, por decirlo, para tener un punto de equilibrio, ¿ya? En alguna parte yo les entregué, ¿cierto?, este Excel, ustedes lo pueden copiar, ¿ya? Pero no olvidemos que ahora nosotros hemos sacado, ¿cierto?, el costo variable, ¿ya? El costo variable, pero para sacar el costo, incluyendo los costos, los costos financieros, ¿ya? Decimos entonces que el costo variable unitario, ¿ya?, el costo variable de comercialización, ¿cierto?, es 6, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto? Y obviamente lo que habíamos dicho, ¿cierto?, que el costo fijo era 1200. ¿Pero por qué 1200? Porque incluimos, aparte del costo fijo operacional, que se acuerdan que era los 800 más los 200, ahora hay 200 pesos más, que es el costo fijo, ¿cierto?, financiero, que eran 200. Por lo tanto, el costo fijo total, ya, son 1200, ¿ok? Dividido por el margen que nosotros habíamos dicho, que era el margen, que era la resta entre el costo total variable menos el precio de venta, ¿cierto? Nos da 300 unidades. Y esas 300 unidades son las que tenemos que vender para que el negocio, ¿cierto?, no pierda ni ganes. Es el punto de equilibrio. Y ese punto de equilibrio, si lo transformamos a plata, ¿cierto?, tenemos que vender 3.000 pesos. ¿De dónde sacamos estos 3.000 pesos? Es la multiplicación entre los 300 y los 10, ¿ok? El precio de venta. Ya, entonces hay un tercer punto que nos pide el ejercicio, en todo el ejercicio, ¿cierto?, que es
determinar, disculpen si voy muy rápido, las unidades a vender para estar en equilibrio operacional, es decir, el byte, ¿ya? Por lo tanto, si decimos y nos pide el byte, tenemos que llegar acá, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que excluir solamente los costos financieros. Es decir, nuestro costo variable operacional ya no van a ser los 1200, ¿se acuerdan? Aquí está la 3, sino que van a ser las 1000. ¿Por qué? Porque excluimos el costo fijo financiero. Es decir, ¿cómo? ¿Ya? ¿Cuántas unidades tenemos que vender? Que solamente tengan que ver con la operación propiamente tal y no costos fijos, ¿cierto? Bancarios o costos fijos operacionales financieros. Y lo que tenemos que vender, ¿cierto? Son solamente 250 unidades, excluyendo obviamente eso. O sea, la pregunta está hecha para que obviamente nos diga y nos pregunte sobre el byte. Entonces es un taller muy fácil. Si ustedes siguen los lineamientos, la idea es que se saquen un 7. ¿Ya? Si ustedes siguen los lineamientos de este ejercicio, ¿ya? Voy a preguntar prácticamente lo mismo en un taller, y este taller tienen que responderlo por favor antes también del 23. Ya tienen un control de 5 preguntas que es súper fácil, ¿ya? Que les va a ayudar obviamente a responder esto, y tienen obviamente este taller, ¿ya? Y más encima en grupo, así que así apuramos un poquito la materia y reforzamos obviamente también la solemne, ¿ya? Este taller es para sacarse un 7, así que les pido por favor, ya resuélvanlo y obviamente me lo entregan ordenadito en un Word, así como yo les voy a presentar les voy a mandar un correo ahora en la tarde, ¿cierto? Con cada uno de los talleres. Voy a dividir los grupos y para que me lo presenten obviamente antes del día 23. Eso, jóvenes, que les vaya súper bien.